Dios les continúe bendiciendo a todos en este día número 158 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques tu Biblia. Salmos capítulo 19. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 19 al capítulo 23 y seguimos leyendo la Biblia juntos, seguimos aprendiendo más acerca del libro de los Salmos y sé que Dios va a ministrar a nuestras vidas como Él siempre lo hace. Así que vamos a orar para que sea Él dirigiéndonos y acompañándonos en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este día, Señor, y por este privilegio, Padre, que tú nos das. Cada día que nos podemos sentar a leer tu palabra, Dios amado, reconocemos, Padre, que es un privilegio hermoso, Dios mío. Padre, Señor, yo sé que tú esperas este momento, Dios mío, con ansia, Señor, como nosotros también anhelamos, Dios mío, que llegue este momento del día, Señor, en el cual leemos tu palabra, Señor, y no solamente la leemos, Señor, sino que tú también nos hablas a través de la misma, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor, y que no solamente, Dios mío, Padre, la recibamos, Dios mío, y la tengamos en nuestro corazón, sino que podamos compartir esta palabra con otros, Dios mío. Yo sé que de este plan de lectura de la Biblia, tú has de levantar, Dios mío, predicadores y tú has de, Dios mío, capacitar líderes, Señor, siervos y siervas tuyas, Señor, para que hablen tu palabra, Dios mío, para que sean de bendición a otros y para que conozcan, Dios mío, otros, Señor, más de ti. Yo lo sé, Dios mío, Padre, porque tú no te equivocas, Señor, y sabemos que este tiempo, Dios amado, que pasamos en tu palabra no es en vano. Gracias por lo que sigues haciendo y por lo que harás, Señor. La gloria es tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que vamos a leer el Salmo 19 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Capítulo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido.
lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Capítulo 21. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó.
De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Ya hemos leído del capítulo 19 al capítulo 23. Hemos visto 5 salmos, gloria al Señor, que son salmos de David, gloria a Dios. Así que ese salmo capítulo 19, que también va dirigido al músico principal, pudiera ser dirigido a Dios mismo, o tal vez a uno de los líderes de los cantores, como es Emán el cantor o Asaf, gloria a Dios. Y este salmo es uno de los poemas más hermosos del libro de los salmos. Este salmo capítulo 19, porque David muestra que Dios se revela de 2 maneras. Una de las maneras en las cuales Dios se revela es a través de la creación. Por eso es que empieza el salmo diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Lo que está dejando saber es que la misma creación testifica de la grandeza de Dios. O sea que el mensaje está en toda la tierra. Cuando miras el cielo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿verdad? Hablamos de la expansión. Cuando usted está en la noche en su casa, ¿verdad? Hay mucha contaminación lumínica hoy en día, pero por lo menos acá en Puerto Rico, cuando surgen estos apagones, que en todo Puerto Rico se queda sin luz, es cuando vemos que las estrellas más brillan. Es algo que usted mira al cielo y es un espectáculo, amado. Ver la luna, ver todas las estrellas, usted ve todas esas estrellas fugaces, usted ve que el cielo está hablando de la obra de sus manos. O sea, aunque yo no escuche la voz audible de Dios, la creación me está hablando de su poder. La creación nos habla de su grandeza. Párese frente al mar y observe que parece que ese mar no tiene fin, que usted mira las olas, cómo se detienen, cómo llegan hasta cierto punto y regresan, porque Dios le puso límite aún a las olas del mar. Toda la creación nos testifica de su grandeza y de su poder. Ese es el Dios que nosotros le servimos, ese es el Dios que creó todas las cosas, ese es el creador tuyo y el creador mío. O sea que cuando yo miro estos paisajes, yo digo, wow, el que creó ese paisaje me creó a mí también. Gloria al Señor. Que aunque miremos a nuestros hijos y digamos, bueno,
yo di a luz a este niño, yo di a luz a esta niña, pero ¿quién lo creó? Lo creó Dios. Todo lo hizo el Señor, todo lo hizo bueno, todo lo hizo con su sabiduría, todo lo hizo, ¿verdad? Para su gloria, para su honra. Todos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. Hay un mensaje, estamos viendo un lenguaje, estamos viendo un anuncio. Todo nos anuncia que el Creador hizo todo eso. Que nosotros tenemos alguien que nos creó, que nos formó con su sabiduría y con la grandeza de su poder. Así que si algo está hablando el salmista en este Salmo 19, es que Dios se revela a través de la creación. Gloria a Jesús. Y dice, ¿verdad?, también que otra de las maneras en las cuales Dios se revela es a través de su palabra. Y fíjense en que de ese versículo 7 al versículo 10 nos habla del carácter glorioso de la palabra de Dios descrito de 7 formas. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si usted puede marcar su Biblia, marque esos versículos del 7 al 10 y le va haciendo, ¿verdad?, una marquita en cada uno, porque vemos que son 7 formas donde describe el carácter de la palabra de Dios, cómo es la palabra de Dios, cómo la describe. Que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, aún el que no tiene mucho conocimiento, como usted y yo, ¿verdad? Yo no sé si usted es muy profundo en la palabra, yo no sé mucho de la palabra, aleluya, pero ciertamente la amo, ¿verdad? Y me gozo en estudiarla, me deleito en ella. Quizás no tengo, ¿verdad?, unos estudios muy profundos, ni tengo, ¿verdad?, alguna preparación mayor, pero por eso es que dice la palabra del Señor que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aún el sencillo lo hace sabio, pero no es, aleluya, por mi sabiduría, es por la sabiduría de Él. Él hace sabio al sencillo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que si usted se considera sencillo como yo, pues sepa que después de este plan de lectura de la Biblia vamos a terminar, ¿verdad?, con mayor sabiduría, porque esta palabra hace sabio al sencillo. Dice que esta ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea que los mandamientos de Dios no pueden ser una carga para ti y para mí. Que la palabra de Dios no sea gravosa, que el obedecer a Dios nos parezca algo aburrido, algo pesado, algo desagradable, no. Ciertamente los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, traen alegría a nuestro corazón. O sea que obedecer esta palabra es un deleite, es algo bueno, me va a hacer bien, me hace bien, aleluya. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Verdad? Porque estamos viendo que alumbra los ojos, quiere decir que nos permite tener una mayor visión, que vemos las cosas más claramente. Si algo hace Satanás, que el Señor lo reprenda, es que tiene a la humanidad, tiene a la juventud, tiene al ser humano cegado bajo el pecado, ¿verdad?, bajo la maldad. Pero si algo hace la palabra del Señor, el precepto de Jehová, que es puro, alumbra nuestros ojos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nos permite ver con mayor claridad la realidad de las cosas. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra del Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pues así mismo son, ¿verdad? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, vemos que la palabra de Dios es limpia, es verdad, es pura, ¿verdad? Es fiel, es perfecta, es recta, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra nuestros ojos, permanece para siempre. Y son justos. O sea que la palabra de Dios, vamos a ver que estos mandamientos y que los juicios de Jehová, además de ser verdad, son justos. Porque Dios es el juez justo. Y dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y más dulces
que la miel, que la que destila el panal. O sea que no está hablando del oro, que es algo deseable, es algo valioso, pero es material. Pero está hablando de la miel, que es algo que es dulce, que agrada. O sea que no solamente esta palabra es valiosa, sino que es deliciosa, ¿verdad? Es un deleite. Así como la miel, gloria al Señor. Por eso es que nosotros vamos a ver, ¿verdad?, en la historia de la Biblia, que aquella primera versión de la Biblia en español, por Casiodoro de Reina, se le consideraba la Biblia del oso. Y salía esa Biblia al frente con un osito, con un panal de abejas, como comiendo miel de un panal de abejas. Precisamente porque la palabra de Dios es más dulce que la miel y que más que la que destila el panal. Gloria a Dios. Tu siervo además es amonestado, en guardarnos hay grande galardón. Pero dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y eso es una buena pregunta que se hace David. Porque fíjate que David entendía que había ignorado y desobedecido la palabra de Dios incluso más de lo que él sabía. Decía, quizás hay momentos en el que yo no he guardado la palabra de Dios, sabiendo, pero hay veces que sin querer le he fallado a Dios, que sin querer he sido desobediente, que aún sin yo darme cuenta le he fallado a Dios. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta que hay cosas que hacemos que desagradan a Dios, cosas que tenemos que mejorar, cosas que quizás dijimos que hirieron a alguien y no nos dimos cuenta, cosas que no manejamos de la mejor manera. Entonces está diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque somos rápidos para identificar los errores de otros, para decir, este hizo esto mal, aquella pudo haber hecho esto mejor. Y aún, ¿verdad? Lo traigo de ejemplo, aún hasta predicando. Nosotros podemos escuchar a alguien predicar y podemos identificar si algo se dijo mal. Pero quizás nosotros predicando con los nervios y con todas las cosas no me di cuenta que cometí un error. No me di cuenta que quizás me expresé de una manera despectiva, que pude haber hecho sentir mal a alguien. Son ejemplos, amados. Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea que yo tengo que pedirle perdón a Dios aún por aquellos pecados que me son ocultos, por aquellas cosas que aún yo ni sé. Y esto me acuerda a Job, que aún presentaba sacrificios por si acaso sus hijos habían ofendido a Dios en algo. ¿Por qué? Porque él estaba, me imagino que pensando, muchas veces hacen cosas y no se dan cuenta que le han faltado a Dios. Pues aún por esos pecados que nos son ocultos, aún por esos pecados que yo no sé, Señor, aún por eso te pido perdón. Así que dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David anhelaba andar en pureza, en limpieza, en rectitud delante de Dios. Decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, que sean agradables mis palabras, los dichos de mi boca, pero también la meditación de mi corazón. A veces podemos hablar bonito, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué pensamientos albergamos? ¿Qué hay en el corazón? ¿Tú sabes cuántos corazones hay llenos de rencor, llenos de odio, llenos de envidia, llenos de maldad? Pero él dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Porque todos estamos delante de Dios, todos, no podemos escondernos de Dios, no nos podemos ocultar de su presencia, todo está delante de Él. Así que, ¿qué podemos entonces aprender de este capítulo 19 del libro de los Salmos? Que la naturaleza nos recuerda diariamente, amado, diariamente, quién fue el que la creó. Entonces, si quizás saliste por la mañana con prisa, o quizás te levantaste con un humor que no es el mejor, tan pronto tú sales y miras afuera y sientes el calor del sol y miras las nubes, te tiene que recordar a Dios, te tiene que sacar de lo profundo de tu alma una alabanza y decir gracias, Señor.
Mi alma te adora. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por darme un día más de vida, por este privilegio de poder estar respirando un día más, por tu gracia y por tu misericordia. Tiene que estar eso en nosotros todos los días, amados. Así que Dios nos habla a través de su creación, pero también nos habla a través de su palabra. Podemos aprender también que los pecados ocultos también necesitan ser confesados. Hay pecados que quizás se esconden, se meten debajo de la mesa y pensamos que Dios no los vio, que Dios no los conoce. Dios lo sabe todo. Aún esos pecados que para nosotros no son ocultos, tenemos que decir: Señor, líbrame de esos que me son ocultos. Señor, perdóname si te fallé en algo que aún yo ni siquiera me he dado cuenta. Revélame, dime en qué te estoy fallando. Dime si hice algo que te desagradó y perdóname. ¿Ves? Que no andemos nosotros, ¿verdad?, en una vida de pecado y ni siquiera nos demos cuenta que hemos ofendido a Dios. En el Salmo capítulo 20, también un salmo de David al músico principal, vemos una oración de una multitud o una congregación por el rey antes de la batalla. O sea, el pueblo le está pidiendo a Dios que le conceda victoria, protección y que le conceda ayuda. Gloria a Dios. Y vemos en este capítulo 6 que dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, ¿verdad? Te dé conforme al deseo de tu corazón. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ellos están orando por su rey. Ellos están, ¿verdad?, levantando esta oración. Sin embargo, ya del versículo 6 en adelante, estamos viendo a David expresando su confianza en Dios. Y dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Fíjate que está hablando como si fuera una tercera persona, fuera algún particular a su ungido, pero está hablando de él mismo. Porque en el Antiguo Testamento vemos que las personas que eran ungidas con aceite, que se le derramaba el aceite sobre la cabeza, eran a los reyes, a los sacerdotes, ¿verdad?, y a los profetas. Eran estas personas a las que se le derramaba, ¿verdad?, el aceite sobre ellos. Gloria al Señor. Así que cuando está hablando, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, está hablando de él mismo como rey. Y no solamente, ¿verdad?, lo está hablando porque él fue ungido una vez, él fue ungido 3 veces. Fue ungido cuando fue joven, que Samuel va a la casa de Isaí y lo unge, ¿verdad?, delante de sus hermanos, porque Dios lo había escogido para ser rey. Pero luego, ¿verdad?, más adelante es también ungido antes de reinar. Vive el Señor 2 veces más. Vive Jesús cuando fue ungido para ser rey, ¿verdad?, sobre Judá, y luego cuando fue ungido para ser rey sobre todo Israel. Vive el Señor. Así que vemos, amados, que David está hablando aquí y dice: estos confían, en versículo 7, en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estos confían en sus carros y en sus caballos. O sea, si algo le daba seguridad a muchos ejércitos de otras naciones, era la gran cantidad de, ¿verdad?, de personas que formaban parte del ejército, pero también de su caballería. Cuántos carros, cuántos caballos, ¿verdad? Eso lograba aún hasta asustar al ejército contrario. Y muchas veces salían huyendo delante de ellos cuando veían la cantidad de carros y de caballos, que muchas veces hasta pagaban para alquilar, ¿verdad?, o comprar carros y caballos cuando iban a salir a la guerra, porque esa era su confianza, que mientras más cantidad tengamos, mientras más grande sea nuestro ejército, pues la victoria es más probable o está asegurada. Gloria a Jesús.
Pero él dice, ellos confían en sus carros y en la multitud de sus caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, del nombre del Señor tendremos presente. Nuestra confianza está en nuestro Dios, que Él es el que nos da la victoria y no la cantidad de carros ni de caballos que llevemos a la guerra. Es Dios el que nos da la victoria. Aleluya. Por eso dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Por eso flaquean y caen, porque ponen su confianza en los recursos, porque ponen su confianza en los carros y en los caballos, pero como nosotros depositamos nuestra confianza, aleluya, en uno que no falla, en uno que no miente, en uno que es demasiado poderoso, por eso es que ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie hasta el día de hoy, porque Dios es el que está con nosotros. O sea que nosotros nos levantamos y estamos de pie. Todavía estamos de pie. Yo sigo de pie. Sigo de pie por su gracia. Sigo de pie por su misericordia. Sigo de pie porque he puesto mi confianza en Dios y no en el hombre. Porque cuando confiamos en el hombre y depositamos toda nuestra fe y nuestra esperanza en un ser humano que falla, imagínense, en carros y en caballos, algo que es perecedero, seguro que vamos a flaquear y a caer. Seguro que nos vamos a tambalear. Pero cuando ponemos nuestra confianza y depositamos nuestra seguridad en Dios, nosotros vamos a permanecer de pie, gloria a Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 20? Que no debemos confiar más en nuestras capacidades que en Dios. ¿Sabe? Está muy bien que nosotros tengamos confianza en nosotros mismos. Déjeme explicarle. Muchas veces, amados, nosotros nos menospreciamos. Y Dios cuenta con nosotros. Y Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros alcancemos cosas mayores. Pero nosotros siempre nos estamos devaluando, nos estamos menospreciando. Nos sentimos incapaces, pensamos que los demás lo hacen mejor que nosotros, que yo no tengo conocimiento, yo no sé hablar, yo soy tímido, yo no voy a poder, yo no tengo la preparación. Y estamos todo el tiempo en este menosprecio. Entonces, como si algo quiere Satanás, es precisamente que tú te menosprecies, que tú no creas que Dios está contigo cual poderoso gigante. ¿Ves? Porque cuando hay alguien que confía en él mismo, pero más que confiar en él mismo, confía en Dios. Bueno, pues ahí vemos un David que se levantó con valentía, sabiendo quién él era en Dios. Entonces de eso se trata, el yo tener confianza en mí misma. No se trata de que yo me creo mejor que los demás. Es que yo creo lo que dice en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios está conmigo cual poderoso gigante. Entonces, cuando yo sé quién yo soy en Dios y cuando yo sé quién es el que anda conmigo, yo no tengo que menospreciarme. Quizás pues soy un poco tímida, quizás pues tengo ese pensar de que, wow, no sé cómo lo voy a hacer, pero digo, Señor, yo confío en ti. Señor, si tú me llamaste, tú me vas a capacitar. Señor, gracias por contar conmigo. Yo no sé qué tuviste en mí, pero yo voy a dar lo mejor de mí para ti porque te amo, porque quiero hacer un buen trabajo para ti. Ayúdame, dame los recursos, ¿verdad? Una autoestima saludable. No es que tengamos un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener, pero tenemos que ya dejar de mirarnos como que somos una porquería. Como que somos una lata que la gente patea y ¿verdad? Y termina en el zafacón. Nosotros no somos basura. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Somos siervos de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Y si Dios nos llamó, más privilegiados todavía somos. Pues vamos a creer y vamos a vernos como Dios nos ve. Entonces, no se trata, amado, de que ahora yo me crea que lo puedo hacer todo
y aún me meta a hacer cosas que Dios no me llamó a hacer y aún, ¿verdad?, me crea mejor que los demás. De eso no se trata. Pero se trata, amado, de que yo tenga tal confianza en Dios, que yo crea más en el Señor y en lo que es capaz de hacer Él, que el yo confiar en mis propias capacidades y mis recursos. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona ya deposita su confianza en sus habilidades, en sus talentos y en sus recursos, pues deja de orar para ser dirigido por Dios. Ya entonces le roba la gloria a Dios, ya no le da la gloria a Dios porque ya no es Dios, es Él o es ella. Entonces yo tengo que procurar confiar más en Dios que en mis propias capacidades. Pero aún así, no te menosprecies, mírate como el Señor te ve. Debemos también entender que nuestra seguridad no viene de la abundancia de recursos ni de las grandes cantidades. Por eso es que Dios trata con Gedeón y en cierta manera reduce ese ejército. Y le dice, ¿verdad? Eso en el libro de Jueces capítulo 6 en adelante, vemos a un Gedeón que anda con un ejército grandísimo de 30 y pico de mil. Y él le dijo, no, son muchos los que están contigo. Dile que el que tenga miedo, el que tema y se estremezca, que se vuelva para su casa. Y en un día se regresaron a su casa 22,000. Se quedó más que con 10,000 hombres. O sea, se le fue más de la mitad del ejército, se le fue. Y aún así el Señor dijo, son muchos. Y nuevamente el Señor los lleva y los prueba. Y vuelve nuevamente, ¿hasta qué? Hasta que se quedó con 300. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Dios quería demostrarle, no solamente a Gedeón, también al pueblo de Israel, que esto no se trata de cantidades. Esto se trata de que cuando las posibilidades son casi imposibles, son casi inexistentes, ahí es que Dios dice, yo me voy a glorificar. Porque mientras el hombre crea que él lo logró por sus capacidades, mientras el hombre crea que fueron sus recursos, que fue su astucia, que fueron sus carros, que fueron sus caballos, no le van a dar completamente la gloria a Dios. Pero cuando se ven rodeados por un ejército que les sobrepasa como 100 veces en número, vemos que entonces ellos dijeron, ok, no nos queda de otra más que confiar en Dios. El único que nos puede librar de estas es Dios. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Los libró. Porque ellos depositaron su confianza en el Señor. Ya en el capítulo 21, en este Salmo de David, conecta completamente con el capítulo anterior. Es como si en el capítulo 20 oraron para que Dios le diera la victoria, pero entonces ahora en el 21 ya les dio la victoria, ya recibieron la victoria. Y entonces están adorando, están agradeciendo, ¿verdad? Están celebrando que esa victoria por la que oraban y por la que confiaban, ahora la habían recibido y David le agradecía a Dios. Así que vemos ciertamente en este capítulo 21 lo que es una celebración de que ciertamente Dios hizo la obra. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Gloria a Dios. Qué lindo es cuando nosotros podemos, amados, ¿verdad? Porque si algo nos enseña este Salmo 21, es que nosotros tenemos que aprender a acudir a Dios no solamente para pedir, tenemos que también acudir a Dios para agradecer. ¿Tú me acuerdas aquellos 10 leprosos que le estaban pidiendo a Jesús que hiciera algo por ellos, que los sanara? Y cuando Jesús les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes, ¿qué pasó? De aquellos 10 solamente uno regresó a darle gracias. ¿Ves? Cuando es para pedir, cuando es para querer algo, somos muy rápidos para orar. Y usted ve que ayunamos cuando hay una petición, cuando queremos algo, pero ayunamos para darle gracias a Dios.
¿Ves? Pasamos la noche orando solamente para adorar y darle gracias a Dios, solamente cuando hay peticiones, cuando queremos que Dios nos dé algo, cuando queremos que Dios nos conceda algo. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos los da, pero muchas veces nos cuesta decirle, Señor, gracias. Señor, no vengo a pedirte nada, vengo solamente a adorarte. No por lo que tú me vas a dar, sino por lo que ya tú me diste, por lo que ya tú hiciste, porque tú enviaste a tu único hijo a morir por mi pecado. Ya por eso nada más yo te voy a adorar. Aleluya. Por eso nada más tú eres digno y merecedor de toda mi alabanza y mi fidelidad. Vive Jesús. Así que seamos de los que también venimos a la presencia de Dios a agradecer y a adorar y a alabar y no solamente a pedir. ¿Qué podemos aprender también? Que no nos enfoquemos en las oraciones que aún no han sido contestadas, sino que recordemos las que Dios sí ha respondido y en las peticiones que Dios sí se ha glorificado. Ellos estaban recordando precisamente en este salmo cómo Dios los libró, cómo Dios les dio la victoria, cómo Dios contestó su oración. Entonces, a veces nos enfocamos en que estamos orando por algo que Dios no ha hecho, pero y todas las peticiones que Dios sí te ha contestado, y todas las cosas que Dios sí te ha dicho, que Dios sí te ha entregado. No podemos ser injustos. Quizás hay una o dos peticiones que tú estás esperando por ellas porque no es el tiempo de Dios o porque no es la voluntad de Dios. Pero y todas las cosas que Dios sí te ha dado. ¿Te acuerdas cuando orabas por un compañero o por una compañera y hoy en día estás casado? ¿Te acuerdas cuando orabas a Dios para que te diera una familia y hoy tienes hijos y tienes un hogar precioso? ¿Cómo oraste por un trabajo? Y quizás hoy te quejas que el trabajo está fuerte, pero dale gloria a Dios que tienes trabajo, dale gloria a Dios que tienes para pagar la casa, dale gloria a Dios que tienes una casa, que tienes una familia. Mira todas las peticiones que Dios te ha contestado. Mira todos esos familiares por los cuales oraste para que llegaran a los pies del Señor y hoy están ahí. Dios ha sido más que fiel. Que todavía faltan cosas por ver, pues faltan. Pero amados, vamos a darle gracias a Dios por lo que ya Él ha hecho. Enfoquémonos en agradecer y no tanto en pedir. Amén. Ya en el capítulo 22, que es al músico principal, otro salmo de David. Este es un salmo mesiánico muy importante. Y comienza con unas palabras que el mismo Jesucristo pronunció estando en la cruz. Está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, amado, cuando Jesús, que tenía una comunión preciosa con el Padre, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ahora en la cruz del Calvario, dice la Biblia en Isaías capítulo 53, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, al Jesús experimentar el peso del pecado de la humanidad entera, sintió por primera vez una separación entre Dios y Él. ¿Por qué? Porque nunca había experimentado eso. Nunca, ¿verdad? No era algo a lo cual Él estaba acostumbrado. Y de pronto cuando sintió esa separación entre Él y Dios por causa del pecado de la humanidad, Él está diciendo, Dios mío, 2 veces dice Dios mío, porque Él tenía una relación con Dios. Ese era mi Dios, es mi Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, pero era necesario, amado, que pasara, ¿verdad? que padeciera de esta manera, que como cordero fuera llevado al matadero, que muriera por cada uno de nuestros pecados, que derramara esa sangre, ¿verdad? Sin pecado, y que de esa manera tomara nuestro lugar para que usted y yo pudiéramos alcanzar, ¿verdad?, el perdón de pecados, redención por medio de su sangre. Es algo tan precioso, amado, cuando nosotros miramos este salmo, porque nos enseña tanto
acerca del padecimiento de Jesús. Así que vemos, amados, que continúa diciendo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Es como cuando le decían a Jesús, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, que clame a Dios, a ese mismo ¿verdad? Que andaba con él, que lo hacía hacer milagros, que clame a él para que él lo libre, ¿verdad? Pero era en forma de escarnio, era en forma de burla. Era una manera, ¿verdad?, de burlarse del padecimiento de Jesús. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Qué lindo que dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No todo el mundo puede decir eso. Quizás, amado, hay personas como yo que en su juventud, en su niñez, no le sirvieron a Dios, vivieron una vida de pecado. Pero quizás mis hijos lo pueden decir. Desde el vientre de su madre, desde que estaban en mi vientre, ya yo los había dedicado al Señor. Aún nacieron y los presenté al Señor. Los he ido, con mucho temor y con mucho temblor, instruyéndolos en la palabra del Señor para que amen a Dios. Más que conozcan todos los versículos y se sepan la Biblia de Génesis y Apocalipsis, yo quiero que amen al Señor. Que sepan que Dios es su amigo, que sepan que a Dios hay que, obedecerlo, que a Dios hay que adorarlo, que a Dios hay que honrarlo y que Dios lo que quiere es un bien para nosotros. Que si vivimos conforme a la palabra y nos ocupamos de nuestra salvación, el día que nos toque partir de este mundo vamos a estar con Él. Y Satanás no puede tener ningún tipo de dominio y de señorío sobre nuestra vida, porque somos del Señor. Yo digo, ustedes son del Señor, pero permanezcan en el cerco, no se aparten, ¿verdad? No se vayan detrás del pecado, no se vayan detrás de otras cosas que al Señor no le agradan. Permanezcan en su palabra y permanezcan en su camino y les va a ir bien, porque a mí Dios me ha hecho bien. Porque yo sé que el mundo no deja nada, porque yo lo experimenté. Y ahora que estoy en Cristo, yo no quiero volver atrás. Pero ellos pueden decir, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué lindo. Aleluya, Cristo vive. Así que vemos que dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo esto lo pasó Jesús en la cruz. Porque dice que se pegó su lengua en el paladar. Jesucristo tuvo sed. Sus huesos se desconyuntaron con los golpes que recibió, los latigazos, el tiempo que estuvo, ¿verdad?, en la cruz. Sus huesos se tuvieron que haber dislocado, se tuvieron que haber desconyuntado, pero no fueron quebrados. Porque si algo era requisito para el Cordero Pascual, que en el libro de Éxodo da, ¿verdad?, las directrices de cómo tenía que ser ese Cordero de 1 año, sin defecto, que ningún hueso suyo podía ser quebrado, pues de igual manera Jesucristo cumplió con todos los requisitos para ser el Cordero Pascual, para ser, ¿verdad?, nuestra Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como la Pascua
que, ¿verdad?, fue sacrificada en el día 14 del mes de Abib o Nisan, entre las 2 tardes. Así Jesucristo murió, ¿verdad? Fue crucificado el día 14 del mes de Abib, pero muere entre las 2 tardes. Y ningún hueso suyo fue quebrado. Quizás desconyuntado, pero no quebrado. Dice, horadaron sus manos y sus pies. Jesucristo fue herido en sus manos y en sus pies, fue traspasado por unos clavos. Que no fue aquí, porque si fue traspasado aquí, todos estos huesos de aquí quedarían rotos. Fue traspasado aquí. Nosotros tenemos unos huesos, usted búsquelo, amado. Lo que es el radio y lo que es la ulna, son unos huesos que tenemos aquí y otros que tenemos acá, pero hay unos huecos aquí. Entonces él fue traspasado por esos clavos. De igual manera, ¿verdad?, en un área de los pies donde tampoco, ¿verdad?, fue traspasado, ¿verdad?, fueron quebrados sus huesos. Por eso una vez vienen los soldados y vienen a golpearlo en las rodillas para romperle las piernas, se dan cuenta que ya Jesús había muerto. Dice, para que se cumpliese en la escritura, ningún hueso suyo sería quebrado. Y eso todo lo vamos a ver en los evangelios. Porque si a mí algo me gusta son estas profecías. Y el libro de los Salmos, estos salmos mesiánicos, están llenos, ¿verdad?, de profecías acerca de Jesucristo, de su padecimiento en la cruz del Calvario y de su ministerio terrenal. Vive Dios. Así que también de igual manera repartieron sus vestidos, echaron suerte. Todo esto lo vamos a ver en los evangelios, aunque, ¿verdad?, todo está apuntando a la crucifixión del Mesías. El salmo termina con victoria y con alabanza. ¿Qué podemos aprender de este salmo? Capítulo 22, que aunque tú te sientas desamparado, no lo estás. Jesús sintió, ¿verdad?, que el pecado estaba haciendo una separación entre él y Dios, y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor no lo había desamparado. Dios nunca nos desampara. ¿Y cuántas veces quizás te has sentido así, que dices, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, me dejaste. No, el Señor no te ha dejado, el Señor no te ha desamparado. Aunque muchas veces te hayas sentido así. Cuando pasemos por momentos difíciles, recordemos que Cristo también sufrió y que comprende nuestro dolor. Mira, amado, cuando tengamos ganas de quejarnos porque nos están haciendo la guerra, porque estamos padeciendo, porque estamos pasando por un momento difícil, recordemos que a Cristo le hicieron más. Recordemos que Él sufrió aún más. Recordemos que Él nos entiende, Él comprende nuestro dolor, porque a Él le hicieron más. Cuando miramos el Salmo capítulo 23, wow, este es probablemente el salmo más conocido de la Biblia. Yo creo que aún aquellos que no le sirven al Señor se saben el Salmo 23. Así que si usted no se lo sabe, amado, apréndaselo. Es uno de esos salmos que usted tiene que atesorar en el corazón. Yo que le doy las clases, ¿verdad?, de educación cristiana a los estudiantes del colegio, yo dediqué una clase nada más al Salmo 23. Y lo hablamos y lo tocamos y lo enseñamos. Y también se lo tuvieron que aprender de memoria porque le valía 50 puntos. Alaba la gloria de Dios. Así que ciertamente este salmo de David está presentando a Dios como un pastor, pero él se presenta como una oveja. Entonces este salmo cobra una vida y una importancia tan preciosa cuando nosotros entendemos que David no está hablando desde el desconocimiento. David fue, ¿verdad?, un pastor de ovejas, y él cuidó con mucho esmero, con mucho cuidado, con mucho amor las ovejas de su padre. Y es ahí que en ese cuidado de las ovejas de su padre que él recibe una capacitación que cuando él estaba frente a Goliat, él decía, no, ya yo estoy acostumbrado a pelear con el oso, ya yo sé pelear con el león. Cuando viene un oso, cuando viene un león, tu siervo lo mataba. ¿Por qué? Porque ya él estaba capacitado en cuidar, en proteger unas ovejas. Él sabía de antemano ya cuál era el oficio de un pastor, cómo un pastor cuida de unas ovejas, porque él lo había hecho. Y él está diciendo, así como yo cuidé y yo defendí
y yo pude proveer para las ovejas de mi padre, así yo sé que Dios, que es mi pastor, cuida de mí. Entonces, si Jehová es mi pastor, fíjate que a mis ovejas no le faltaban nada porque yo cuidaba de ellas, yo les daba todo lo que necesitaban. Pero yo soy un hombre, yo fallo. Pero está diciendo, Jehová es mi pastor. O sea, mi pastor no falla, mi pastor es fiel, mi pastor, aleluya, es Jehová. Y si Jehová es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Yo sé que estoy segura en sus cuidados. Yo sé que yo tengo todo lo que necesito. Yo sé que todo lo que yo pueda anhelar, todo lo que yo pueda necesitar, Él es capaz, Él es poderoso para proveérmelo porque Él es mi pastor y yo soy su oveja. Aleluya. Entonces, cuando miramos todo lo que habla este salmo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. O sea, está hablando del alimento, está hablando del descanso, pero está hablando también del cuidado emocional. O sea, que no solamente el pastor estaba ahí para simplemente dar comida o simplemente llevarlos a lugares de agua limpia, era también que confortaba su alma, que los amaba, ¿verdad? Las cuidaba, les daba ese cariño que esas ovejas necesitaban. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahí vemos una guianza, ahí vemos una provisión, lugares de pastos delicados y aguas de reposo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, yo no tengo que temer aunque esté en lugar peligroso. Yo no me tengo que preocupar aunque esté en peligro. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por el valle de la sombra y de la muerte, pero yo sí me he encontrado en momentos donde me he sentido y he estado en el valle de la sombra de la muerte, y cuando me ha querido inundar el temor, me recuerdo que Él está conmigo y que no tengo que temer, que quizás hay peligro, pero el pastor está ahí para defender a sus ovejas. Entonces, cuando nosotros miramos una oveja, la oveja es un animal sumamente indefenso, probablemente de los animales domésticos más delicados y más indefensos que existen. Todos los animales tienen garra o tienen dientes filosos o son bravos o tienen, ¿verdad?, la capacidad de treparse en los árboles, tienen, ¿verdad?, diferentes maneras de huir del depredador y de defenderse cuando son atacadas. Pero la oveja es indefensa. ¿Usted sabe qué es indefensa? La oveja no sabe cómo defenderse. La oveja está a merced completamente de que venga un depredador y acabe con ella. La oveja necesita un pastor. Usted mira, amado, las ovejas y las cabras y son completamente diferentes. Las cabras comen cualquier cosa. Usted tiene en su patio cabras y olvídese que se comen las flores, se comen las plantas, se lo comen todo. Le dejan la grama en tierra, amado. Todo se lo comen las cabras. Son animales así, todos se lo comen, pero las ovejas no. Las ovejas son más selectivas. Por eso dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las cabras usted ve que se trepan en todos lados, que no se someten. Usted pone una verja, un cercadito, y ¿qué hace la oveja? La cabra brinca y se va. Las cabras tiran para el monte, pero ¿cómo son las ovejas? Sumisas. Las ovejas son obedientes. Las ovejas necesitan ser cuidadas por un pastor. Dependen de un pastor. Entonces, si yo quiero que Jehová sea mi pastor, yo tengo que comportarme como una oveja. Yo tengo que dejarme pastorear. Y esto también sucede, amado, porque el Señor es el buen pastor. Él es el pastor de pastores, pero Dios ha llamado y ha instituido, ¿verdad? El ministerio del pastor es precisamente dirigir una congregación, dirigir un rebaño, llevarles este pasto fresco, hablando del mensaje de la palabra de Dios, mensaje fresco,
de la presencia de Dios, de la búsqueda de Dios, de su comunión con Dios, trae el mensaje que proviene del cielo, el que Dios quiere hablar al pueblo, ¿verdad? Como ese pasto fresco, no un pasto seco, viejo, pasto fresco, de una relación con Dios continua, fresca. Aleluya. Aguas limpias, aguas claras, no contaminadas, no enfermizas. Entonces el pastor dirige, ¿verdad?, la congregación, dirige el rebaño, conoce a las ovejas, cura a la perniquebrada. ¿Ves? La que necesita corrección, pues hay que corregirla. Hay que, ¿verdad?, salir a buscar la ovejita que está perdida. Todas esas funciones que tiene un pastor. Pero hay pastores que dicen, wow, que esta persona no se somete. Pues esa persona no se está comportando como una oveja. Pues no se queje de su pastor si usted no se comporta como una oveja, si usted no se deja pastorear, si usted no se somete. Porque los pastores fueron llamados a pastorear ovejas, no cabras. Entonces, Dios es mi pastor, pero Dios también ha llamado a un hombre para que sea mi pastor quien me pastoree, y ese es mi pastor, Héctor Delgado. Pero yo tengo que someterme, yo tengo que dejarme pastorear, dejarme guiar, dejarme corregir, dejarme enseñar cuál es el camino correcto. Y eso, ¿verdad? El que es cabra no le gusta, pero el que es oveja se somete, gloria a Dios. Así que vemos, amados, que continúa diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son herramientas que tiene un pastor. La vara era, ¿verdad?, como un palo que ciertamente se utiliza para defensa, se utiliza, ¿verdad?, para los depredadores, pero también está el cayado, que es el apoyo, es el bastón para dirigir al rebaño, para que se mantenga caminando por el lugar, ¿verdad?, que el pastor quiere que estén. Así que las ovejas oyen la voz de su pastor y la conocen. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo le pregunto, ¿dio su vida por nosotros? Pues es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y aún en aquella parábola de la oveja perdida, ¿qué dijo? Que había un pastor que tenía 100 ovejas, pero se le extravió una ovejita y estuvo dispuesto a dejar las 99 para salir a buscar la ovejita que se le perdió. ¿Por qué? Porque no porque tiene 100 ovejas, dice, ay, se me perdió una, no importa. Ay, eso es una, tengo 99 como quiera, no me molesta. No, esa ovejita que se me perdió es importante. Vale la pena que yo me arriesgue para irla a buscar, porque Él conoce a sus ovejas oyen su voz. Y Él las conoce, Él las llama por su nombre, Él sabe tu nombre, Él sabe el mío. Todas somos sus ovejas y un pastor, un buen pastor no quiere perder a ninguna. Y Él no quiere que tú te pierdas. Y ese buen pastor dio su vida por las ovejas. Tanto las ama, tanto las cuida. Y ese es nuestro pastor. Por lo tanto, si Jehová es tu pastor, recuerda que nada te va a faltar. Atesora esa palabra en tu corazón para cuando lleguen esos momentos de ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? No tengo trabajo. Ahora mismo estoy en este proceso. Estoy pasando esto con mi familia. Tengo esta enfermedad. Llegan malas noticias. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y qué lindo que continúa diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿verdad? Y todo esto continúa, pero termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aderezas mesa delante de mí, me preparas un banquete delante de mis angustiadores, delante de aquellos que me han hecho la guerra, delante de aquellos que me quieren ver mal. Tú me honras delante de ellos. Dice, unges mi cabeza con aceite. Y eso tiene mucho que ver, ¿verdad?, con los cuidados que se le da un pastor a las ovejas. Porque las ovejas les entraban moscas en los oídos, por los oídos, y se les metían en la cabeza, y a veces ellas se golpeaban
contra las piedras porque sentían que se volvían locas, ¿verdad? Con eso. Pero cuando ungía su cabeza con aceite, ungía sus oídos, eso ahuyentaba, ¿verdad? Todo lo que eran esos insectos y todas esas cosas molestas que querían, ¿verdad? Quitarle la paz. Ese es el cuidado del pastor. Mi copa está rebosando. O sea que Él no solamente llena mi copa, es que mi copa rebosa, mi copa se desborda. En bendición se desborda. Lo que Dios me ha dado, me lo ha dado en abundancia. Él te ha dado vida y vida en abundancia. Él te ha dado plenitud de gozo. Él no te da poquito, Él te lo da todo. De tal manera que tu copa esté rebosando hasta el tope, hasta arriba. Gloria a Jesús. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él tenía una seguridad de que iba a disfrutar de la presencia de Dios por largos días. Hablando de que de la eternidad. Hablando de que Él cuida de mí aquí, pero también ese favor, ese cuidado. Todo eso que Él me ha dado, yo sé que lo voy a seguir disfrutando todos los días de mi vida y que aún en la casa de Jehová, en la presencia de Jehová, yo voy a morar y voy a habitar por la eternidad. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 23 del libro de los Salmos? Que es precioso, amado, que de cada versículo puedo sacar una predicación. Que he predicado de este salmo también muchas veces, porque es hermoso. ¿Qué podemos aprender? Que debemos descansar en el cuidado de Dios. Que seguimos siendo ovejas. Aún los pastores que me puedan estar viendo saben que usted sigue siendo oveja del buen pastor. Y necesita el cuidado de su pastor. Que las ovejas oyen su voz y que Él las llama por su nombre. Cada oveja es importante, Dios te conoce. No pienses que Dios no se acuerda de ti, que Dios no sabe tu nombre. No, Dios te conoce. Tú eres su oveja y Él cuida de ti con mucho amor. Que aún en el valle más oscuro no tenemos por qué temer. Pero no tenemos por qué temer porque el buen pastor está con nosotros. Y mi pastor está ahí para defenderme, está ahí para cuidarme. Por tanto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. En todo tiempo podemos contar con el cuidado del buen pastor. Así que espero que haya sido de edificación a su vida esta lectura de hoy. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y gozándonos con el libro de los Salmos. Así que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor y a su nombre, gloria.